primero, decir que Estrella es súper persuasiva. Ella sabe las veces que le he pedido que me evitara este encuentro por diferentes razones, y ella hasta vaya, y ya cuando la tercera te toca, pues hay que responder. Entonces, no soy la mejor persona ni la más erudita en este tema, pues entonces vengo a compartir lo que como cristiano, y después de leer un poquitín y el momento en el que estamos, pues se está en el tema de la espiritualidad sinodal. Bueno, soy consciente de que vengo tras los eruditos. Han venido los eruditos antes de mí y ahora vienen los inauditos. O sea, ahora venimos, pues yo por lo menos vengo a presentar esta reflexión. En ella, pues desde mi experiencia de acción pastoral, eminentemente en las vicarías cuarta y quinta de la diócesis, ¿no? Y bueno, donde he intentado vivir esto que voy a comunicar, con grandísimas contradicciones y a veces desilusiones, ilusiones, frustraciones, esperanzas. Vuelvo a repetir que no soy especialista en el ramo, sino que intento vivir una espiritualidad familiar y una espiritualidad diaconal, y desde ahí pues ver cómo enfocar esta de la espiritualidad sinodal. Una reflexión, si os digo que he ido cambiando, he hecho como 27 esquemas y resúmenes, ¿no? Porque iba pasando en este curso el sínodo, iban diciendo, haciendo, hasta que al final dije, Gonchal, se acabó. Con lo que hay, con lo que has leído, con tu propia experiencia, y es lo que voy a compartir. Quizás mucho de lo que vaya a decir ahora lo habéis trabajado en el seminario. Estaba invitado y no ha podido venir porque tenía padres y madres de catequesis, fíjate, entonces no he podido venir. Y yo creo que también lo bueno de esto es que voy a poder hablar con total libertad, porque no sé lo que habéis hablado, porque solo vi lo de la primera comunicación, que todavía iba a intentar venir. Entonces, pues mucho de lo que vaya a decir lo habéis podido escuchar o bien intuir. Todo es lógico y tiene que ser así, pero nos cuesta mogollón. Yo creo que nos cuesta, personal, por lo menos a mí, y como iglesia. Bueno, si con lo que vais a escuchar en el debate posterior o comentario, pues puede servir como me interpela, ¿no? Y como iglesia, pues fenomenal, ¿no? Va a ser una presentación de andar por casa con pantuflas. Sí quiero decir que este esfuerzo que me ha pedido Estrella me ha hecho bien a mí. Me ha hecho bien y me ha centrado a mí como aita, como miembro de la comunidad de Vizcaya, como diácono. Bien. Bueno, 6 pasos, que os voy a presentar 6 pasos. Por un lado, brevemente, y creo que también está en el guión, pues algunos materiales que me parece que bueno, excepto uno, el de la hermana, que es el que voy a disertar más, el de Nuria. Los demás pues son documentos oficiales y yo creo que debiéramos de conocerlos y leerlos y trabajarlos, ¿no? Luego, una propuesta. Voy a hacer una propuesta, que es la propuesta de la hermana Nuria de los Sagrados Corazones, que hizo al encuentro de superioras generales en Roma, sobre qué es esto de la espiritualidad. Por lo tanto, en clave de mujer incardinada en la realidad bueno, pues de la vida religiosa, ¿no? Pues de frontera, de periferia. Un método que para mí ha sido un descubrimiento, el método propio que ha utilizado o se debiera de haber utilizado en el desarrollo del sínodo y que algunos no lo sabíamos. Algunos riesgos que ya el Papa dijo desde el comienzo que tenemos para desarrollar la espiritualidad diaconal. Una forma de practicarla y, por último, unas pistas para poder reflexionar si sirven, y si no, reflexionemos de lo que queráis. Bueno, ahí tenéis los materiales, ¿no? El documento de preparatorio, el documento específico valiosísimo sobre la espiritualidad diaconal, el momento con el que el Papa inauguró este proceso, este tema de la metodología propia que se llama jesuíticamente la conversación espiritual, ¿no? Que bueno, pues yo por lo menos en mi participación aquí en la diócesis no lo utilicé, pero que sabemos que en las fases continentales ha sido pues el método, el documento para la fase continental y el de la espiritualidad. Bien, sin más, la propuesta de espiritualidad. Voy a hablar de la propuesta que hace esta hermana
Nuria Martínez Gayol, lo tenéis en internet, o sea que es muy fácil bajársela. Me parece riquísima. Ella empieza explicando lo que es espiritualidad, lo que es sinodalidad, y después los pone en tensión, ¿no? Bueno, en primer lugar, ella habla de una espiritualidad humana. No nos apropiemos de la espiritualidad humana, que tenemos todos los seres humanos por el hecho de serlo, todos y todas. Y luego habla de una espiritualidad eminentemente y genuinamente cristiana. ¿Qué rasgos señala ella? Yo pongo los titulares, pero os vuelvo a decir que os invito a que este verano os leáis el documento, que es un manjar. Bueno, pues la espiritualidad hace referencia al espíritu, a la fuente de vida, a una habilidad social. Oye, una habilidad social. Parece que esto es cosa de místicas y de... ¿no? Una habilidad social, algo motivante y de motivación, y habla también de la importancia del talante relacionado con la espiritualidad. Me parecen palabras interesantísimas y que ya empiezan a plantear este tema de la espiritualidad sinodal de alguna manera que yo, cuando empecé a trabajarlo, no lo hubiese comenzado así, ¿no? Y después ella habla más genuinamente de la espiritualidad cristiana. Habla de que es una forma de vivir el Evangelio con la fuerza del Espíritu del Señor, una manera de aprender la realidad y enfrentarse a ella. A veces parece que la espiritualidad es algo ñoño, algo de una interioridad infantil, ¿verdad? Una manera de aprender la realidad. Habla también de cómo la espiritualidad cristiana hace referencia a que el Espíritu nos impulsa con un talante específico y nos impulsa a hacernos cargo de la realidad, Se pregunta, ¿no? ¿Qué espíritu, qué talante es adecuado y cuál no en este momento de la historia? No en aquel, en este. Y aquí nace lo que conocemos como el proceso de discernimiento. Ahí, ¿no? ¿Qué es hoy? ¿Qué talante, qué espíritu me mueve para nuestro acontecer cotidiano, ¿no? ¿Con qué espíritu afrontamos la realidad hoy, aquí y ahora? Me encanta esta presentación que hace ella, me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Dice, la espiritualidad como hacernos cargo. La espiritualidad como hacernos cargo. Y por ello, cargando y encargándonos de la historia, de la realidad social, política, económica y religiosa. Yo me siento identificado con esta forma de entender la espiritualidad. Hacerme cargo, cargando y encargándonos de lo que hoy acontece en todas las dimensiones de la vida. Qué integral, qué total, ¿verdad? Qué pleno. Habla ella, por último, de la espiritualidad que se revela como un camino de vida, ¿no? De experiencia, de búsqueda, como un camino humano y divino que abraza todo lo humano, también lo imperfecto, lo vulnerable, lo frágil, ¿no? Lo carga sobre sí y se encarga de orientarlo hacia su destino en Dios. Qué visión tan integral, ¿no? Y tan planificante, ¿no? Y luego ella nos habla de los rasgos que tendría que tener esta espiritualidad. No me voy a centrar mucho porque luego en otro punto lo voy a desarrollar más. Habla de una espiritualidad de escucha. Ya empezamos. De escucha. Una espiritualidad de diálogo. Una espiritualidad de discernimiento. Una espiritualidad del cuidado, ternura, custodia y reparación. He puesto los titulares para que os leáis el documento, para que os dé el hambre y os lo leáis, yo por lo menos como me lo he comido yo, ¿no? Que, bueno, pues me ha orientado para entender. Yo soy un partidario de lo que ha dicho, esto me lo tenía que haber leído antes de empezar el sínodo, pero bueno, yo soy muy primario, muy estructurado, muy organizado y pierdo espiritualidad, por lo menos de esta, ¿no? Y habla también de una espiritualidad, me parece muy, muy sugerente, de la resistencia paciente o de la paciencia resistente. Ahí queda casi nada. Hablando esta mujer a varios cientos de mujeres de nuestra Iglesia Universal, superioras generales de órdenes religiosas.
Bien, yo creo que nos vamos situando, ¿no? Si no, luego cada uno de estos temas pues los podemos comentar. Bien, decíamos, una propuesta. El método, pues después de darle muchísimas vueltas a esto del método, yo he optado por presentaros, me parece sugerente, el método de trabajo que ha tenido el propio sínodo. En fase diocesanas también, así lo dice el resumen de las aportaciones a la continental, pero en las continentales desde luego, que es este método de la conversación espiritual. Entonces, algunas palabras de qué quiere decir esto de la conversación espiritual, que yo solamente he hecho en mi vida 2 veces, y tengo que reconocer, las tenía un poquitín olvidadas, pero muy probablemente alguna hermana, hermano aquí tendrá alguna experiencia más desarrollada, y entonces pues en el segundo momento la podemos cotejar y contrastar. Bueno, el método de la conversación espiritual, como guía de la espiritualidad sinodal, se basa en la escucha activa. Se basa en la escucha activa. Se trata de comprender al otro tal como es. Y tanto lo que dice como lo que intuimos que quiere decir. Que igual se lo calla por puntos suspensivos. ¿Sí? Bien. En segundo lugar, prestar atención al nivel de expresión del otro. Un prestar atención a toda la expresión que el otro dice y de lo que dice. Escuchar, no pensar en lo que vamos a responder. Yo en esto soy unas. Yo soy unas. No sé vosotras. Yo, bueno, no en escuchar, sino en pensar lo que voy a responder. Bien. En cuarto lugar, acogernos sin juzgar, independientemente de lo que pensemos de la otra persona o de lo que dice. Después, creer que el Espíritu Santo nos está hablando a través de la otra persona. Acoger sin prejuzgar, dejarse influir por el otro y aprender de él o de ella. Es un método, el de la escucha activa, que es exigente y requiere humildad, apertura, paciencia e implicación. ¿Sí? Bueno, seguimos. Segundo elemento, hablar desde el corazón. Expresar con sinceridad la propia experiencia, los sentimientos y los pensamientos. Hablar desde la propia vida, desde situación vital personal, lo que se piensa y lo que se siente de verdad y desde la verdad como la vive uno. Una. Por otro lado, nos exige una responsabilidad personal y del otro y la otra de responsabilizarnos de lo que vamos a decir y vamos a comunicar de sentimiento y que vamos a generar también en el otro o la otra. No culpamos a los demás de lo que sentimos. Qué escuela, Qué escuela. No sé si esto estará en consonancia con todos los eruditos que han venido antes que yo, que os han expresado la sinodalidad. Compartimos la verdad tal y como la vemos y la vivimos, pero no la imponemos. Hablar desde el corazón es ofrecer un regalo generoso al otro. Es fácil cuando lo que me dice me gusta y va en línea de lo que pienso. Es difícil cuando es todo lo contrario, pero desde el método de la conversación espiritual sigue siendo un regalo. Se puede enriquecer con una práctica personal de autoexamen en oración. Y por último, hablar desde el corazón como un hábito de discernimiento y conocimiento de uno mismo y de cómo Dios está presente en la propia vida, que es personal
e intransferible. Parece que esto sirve la espiritualidad, pero la experiencia es personal, hacia una espiritualidad colectiva, que tiene que ser eclesial. Bueno, los que ya lo conocéis nos hace falta, pero sabéis que es un método muy riguroso, minutado y condicionado. Parte de una preparación minuciosa, hay una primera reunión, hay una primera ronda de opiniones, hay un silencio para llevarlo al corazón, hay una segunda ronda desde lo que se ha dicho en la primera, vuelve al corazón, hay una tercera ronda para sacar conclusiones y se tiene que hacer una revisión y un informe. Teóricamente esto sobre todo lo que acontece en nuestra Iglesia Universal y en esta tarde lo que acontece a nuestra Iglesia de Vizcaya. Y individualmente a lo que acontece en mi encomienda, en la tuya, en las prioridades, en las opciones, en la forma de gobierno, en la forma de hacer, en las prioridades, en nuestros planes diocesanos de evangelización. Yo me declaro en mantillas. En mantilla. Bien, seguimos. Muy bien, ¿eh? De tiempo digo. Vale, riesgos. Riesgos, pero mirad, riesgos que tendríamos que evitar, pero que los dijo el Papa antes de comenzar este itinerario, cuando habló de la espiritualidad sinodal. Riesgos. Dice el Papa, el primero es el formalismo. Dice así, cito, el sínodo es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo. Hay veces de un cierto elitismo en el que el orden presbiteral, para que mis hermanos presbíteros no se sientan aludidos, añadiría diaconal, del clero, y se vuelven dueños del cotarro, y no pastores de toda una iglesia que sigue hacia adelante, dice el Papa, en el momento oracional de arranque del sínodo. Hay que transformar visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, del ministerio presbiteral, añado yo, y diaconal, episcopal, de los laicos, de las responsabilidades eclesiales, de los roles de gobierno, entre otras. Por lo tanto, un riesgo que debemos de evitar. El Papa lo ponía al comienzo del proceso sinodal para que toda esa fórmula de propuesta de la hermana Nuria y de el método de la conversación espiritual se pueda dar de verdad y no una pantomima. Bien. Segundo, dice, el intelectualismo. Dice el Papa, la realidad va por un lado y nosotras, con nuestras reflexiones, vamos por otro. El sínodo, como en un grupo de estudio, con intervenciones interesantísimamente cultas y eruditas, pero abstractas. Una suerte de, cito, hablar por hablar, actuando superficial y, esta palabra le gusta al Papa, mundanamente, acabando en los habituales y estériles clasificaciones ideológicas y partidistas, y alejándose del pueblo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas por todo el mundo. Intelectualismo. Y el tercer riesgo que en el comienzo de este proceso sinodal, haciendo referente a la espiritualidad, el Papa insistió, era el inmovilismo. Dice el Papa así, es mejor no cambiar nada, puesto que siempre se ha hecho así. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos. El camino sinodal lo será realmente cuando sea un proceso continuo, y por lo tanto el discernimiento sinodal también tiene que ser continuo, no acaba hoy y nos volvemos a juntar dentro de 3 años para hacer discernimiento espiritual, es sinodal, continuo, que involucre en fases diversas y partiendo siempre desde abajo a toda la Iglesia local y a la Iglesia universal, en un trabajo apasionado y encarnado con un estilo de comunión y participación marcado por la misión, que para eso estamos, para la misión.
un método, ¿sí? Una propuesta o método. Bien, pues ahora vamos con una forma práctica de realizar esta espiritualidad diaconal. He titulado Una forma de practicar la espiritualidad sinodal, no son mis palabras, están tomadas del documento del sínodo Hacia una espiritualidad para la sinodalidad, y también está en el documento final de la fase de la etapa continental. Práctica. Bueno, ¿cuáles son? En primer lugar, necesitamos crecer en la espiritualidad sinodal. Solo puede basarse en la atención y comenzando por la interioridad, la libertad y la conciencia. Casi nada. Poner en el orden que queráis. Quien se sienta más oprimida dirá libertad, quien se sienta como más dispersa dirá interioridad, quien se sienta más fluida dirá conciencia, pero son unas palabras concretas, documento de la fase continental. Una espiritualidad que parte de la interioridad, la libertad y la conciencia. Dice el documento, una iglesia sinodal debe abordar, en primer lugar, las numerosas tensiones que surgen del encuentro en la diversidad. Es decir, un locus teológico, es decir, un lugar de Dios, esa fricción de la diversidad. No un mal, un pecado. Dice el documento, al centro de todo esto existe una necesidad de perdón y de reconciliación, de conversión. Para mí es una novedad que el enfoque de esta espiritualidad, en el centro esté la necesidad de perdón y de reconciliación por lo que yo he hecho o por lo que me han hecho, por lo que no he hecho o no me han hecho, por lo que hemos hecho o no hemos hecho. Reconciliación y perdón. Una espiritualidad que acoge siempre las diferencias. Las diferencias. Y añadimos a diferencias lo que queramos. Aquellas diferencias que seguro que en esta sala, hermanas y hermanos, todos tenemos en lo que sea. En lo que sea. Y que nos hace sentirnos o bichos o bichas raros, o que no encajamos, o que promueve la armonía y saca de las tensiones la energía necesaria para avanzar en el camino. Y estamos todo el día evitando la tensión, en vez de asumir como un medio, no son mis palabras, para vencer en el camino sinodal, en el ser de Iglesia. Para lograrlo, tendrá que pasar de enfatizar la dimensión individual a la colectiva, una espiritualidad final, sinodal, de un nosotras y nosotros, que pueda valorar las aportaciones de cada ser humano. Vuelve a decirnos en la fase continental que de esta manera, o sui generis, el método de la conversación espiritual es un método para hacer espiritualidad sinodal, que ha permitido al pueblo de Dios saborear el gusto de un encuentro interpersonal en torno a la palabra de Dios y a las diversas resonancias que suscita en el corazón de cada una y cada uno. Evolucionará un discernimiento comunitario, especialmente ¿dónde? Dice, en los órganos de participación, en el funcionamiento de las instituciones, en los órganos de gobierno, articulando el discernimiento con los procesos de toma de decisiones finales. Casi nada. Subrayan estos documentos que he citado la oración
y el silencio. No pueden permanecer ajenos al proceso, sino que fueran, como a veces hacemos, una oración inicial o una oración final. Y el discernimiento sinodal es aquello que acontece entre esta oración inicial y la final, sin que aquello sea, como ha dicho el método de la hermana y de la conversación espiritual, el humus donde tiene que acontecer. Sentirnos miradas por Dios y en un silencio que nos habita. Vuelvo a insistir en la fase continental. Una iglesia sinodal se construye necesariamente en torno a la diversidad, en encuentro de diferentes tradiciones espirituales que son enriquecedoras. Y eso es una escuela de formación de espiritualidad sinodal. Y siempre yo con los míos, yo con las mías. Estamos más a gusto también y estamos más calor estufa, ¿no? Con las mías. En la medida en que este proceso es capaz de promover comunión y armonía. Un proceso que debiera de contar con la confianza en la autoridad, aceptando la corresponsabilidad que actúa en la historia total, contribuyendo a superar las polarizaciones que vive nuestra Iglesia, local y universal. Y para eso es necesario el tiempo. No se pueden hacer discernimientos en clave de espiritualidad sinodal en 2 mañanas. O sí, pero no. Humildad, gratitud y qué hermosa palabra como final del proceso, consolación. Me siento consolada, me siento consolado. Y aunque ponga lo último, no menos importante, en la centralidad de los pobres y de la periferia como el lugar principal del Señor. 28 minutos, Bueno, yo os ponía ahí, ofrezco estas preguntas porque me parece que será lo más interesante de la tarde, lo que nos va a venir ahora, ¿no? Después de este momentito. Bueno, resuenan. No son, excepto la primera, las demás no son mías. He intentado seguir la reflexión de la hermana y los documentos oficiales del sínodo, ¿no? Bueno, aquí no ha venido la primera, no sé por qué, no está impresa. En la vuestra está, ¿no? Sí, ¿no? En la hojita que me saco yo. ¿Cómo me interpela personalmente? Lo he escuchado. Lo que hemos escuchado de la hermana y lo que hemos escuchado, que no son míos. Yo he hecho una selección de la forma de hacer espiritualidad y construir espiritualidad sinodal de acuerdo al proceso sinodal que estamos viviendo, ¿no? Que no acaba en el 2024, que esto acaba ya pues cuando acabemos, ¿no? Cuando acabemos cada uno y cada uno. ¿Y qué elementos de esa espiritualidad tengo yo que reforzar? Las demás ya tienen que ver con el colectivo, con la Iglesia. Yo, cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Como una pequeña... A mí a veces, al leer, al preparar, al cambiar, porque he cambiado un montón de veces, ya os he dicho, me dolía. Y no miraba al otro, que me dolía porque no soy ningún especialista de esta espiritualidad. Tengo intuiciones, pero me veía débil. Me veía muy ideologizado, muy... Segundo, del documento de preparación para el sínodo, no son mis palabras, hay una afirmación y luego preguntas que nos pueden servir, o sea que son preguntas abiertas para que luego a ver qué da de sí. La espiritualidad del caminar juntos, sínodo, está destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona humana, del cristiano, familia, comunidad, de los laicos y las laicas, de los seminaristas, de los diaconandos, de los candidatos a la vida religiosa. Esa formación, a ver qué formación recibimos, en donde nos formaron y donde nos formamos y donde estamos formando ahora, ¿no?
¿Cómo formamos a las personas, en particular aquellas que tienen funciones de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de caminar juntos, escucharse recíprocamente y dialogar? Con lo que acabo de explicar de la especificidad de la espiritualidad sinodal. ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el ejercicio de la autoridad? ¿Qué instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura en la cual estamos inmersas y el impacto que ellas tienen sobre nuestra iglesia, el estilo de iglesia? El camino de la formación y de la capacitación para esto, ¿no? Yo ya me muestro pues en mantillas. El número 9 también parece sugerente. No hay pregunta, yo creo que es sugerente. Bueno, lo que cada uno. En este contexto, dice, la sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu. Hemos dicho, el objetivo principal de la espiritualidad sinodal. Y gracias a la escucha de la palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno y cada una puedan participar y contribuir. Me imagino que mis compañeros anteriores ya os habrán explicado esto, cómo se hace. Yo lo lanzo aquí para vivirlo desde la espiritualidad. Y por último, el número 30, apartado 9, dice: en un estilo de sinodalidad se decide por discernimiento, ¿verdad? Ese patrón fundamental de la espiritualidad sinodal y también de la conversación espiritual, sobre la base de un consenso que nace de la común obediencia al Espíritu. Y aquí van las preguntas. ¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos decisiones? Aquí se ha ofertado un método, pero ¿con cuál solemos tomar? ¿Verdad? ¿Siempre se ha hecho así? ¿O la interpelación? ¿Votación o consenso? ¿Apertura de corazón, de sentimiento, de pensamiento o trágala? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en las decisiones dentro de las comunidades jerárquicamente estructuradas? En clave de espiritualidad, no estoy hablando a nivel ideológico de procesos estructurados, ¿no? ¿Cómo articulamos la fase de la consulta con la fase deliberativa? ¿Cómo unimos eso? El proceso de decisión con el momento de la toma de decisiones. ¿En qué modo y con qué instrumentos promovemos algo tan importante como la transparencia y la responsabilidad? Yo añadiría, yo lo he citado antes, es de otro documento también del SIDO, y la corresponsabilidad.